Estadísticamente, hay un dato que es fascinante. Las empresas que fijan los objetivos de ingresos más gigantescos y ambiciosos a principios de año, pues resulta que son precisamente las que tienen más probabilidades de fracasar a largo plazo. Es una paradoja tremenda, ¿sí? Es contraintuitivo a más no poder. A ver, pensemos en la típica escena de enero en cualquier corporación, ¿no? Se convoca la típica mega reunión de equipo, alguien dibuja un gráfico ascendente espectacular en la pizarra y se anuncian unas metas de ventas estratosféricas. Y toda la sala estalla en aplausos, claro. Exacto, hay una energía increíble, una motivación que parece imparable. Pero luego llega marzo, Ay, marzo. El baño de realidad. tal cual, y de repente la mayoría de esas grandes metas empresariales ya se han estancado. O han fracasado silenciosamente o simplemente se han abandonado en un cajón. Y la gran pregunta que nos hacemos siempre es ¿por qué? O sea, ¿por qué fracasa sistemáticamente el mundo de los negocios al intentar alcanzar lo que más desea? Pues es una dinámica verdaderamente fascinante, porque cuando vemos ese fracaso en marzo, la reacción instintiva de quienes dirigen es buscar culpables. Solemos culpar a la falta de ambición, a la pereza de la plantilla o a una supuesta falta de visión estratégica. Siempre es culpa de la falta de ganas, ¿verdad? Siempre. Sin embargo, la respuesta no tiene absolutamente nada que ver con la ambición de ese objetivo final, ni con la ética de trabajo. El problema reside casi de forma exclusiva en la arquitectura del comportamiento diario. O sea, en el día a día. Eso es decir, las organizaciones se enfocan con tanta intensidad en el destino final, en esa cifra mágica de ingresos, que se olvidan por completo de construir el motor del vehículo que los va a llevar hasta allí. Vale, vamos a desgranar esto, porque en el análisis a fondo de hoy vamos a deconstruir un mito que francamente está metido hasta el tuétano en la cultura corporativa actual. Y me refiero a la obsesión ciega por fijar grandes metas. Una obsesión muy peligrosa. Totalmente. Basándonos en los conceptos centrales del libro Hábitos Atómicos de James Clear, nuestra misión hoy es explorar por qué el liderazgo y las personas que emprenden deberían plantearse soltar de una vez esos objetivos fijos. Y en su lugar, pues empezar a obsesionarse de manera casi maniática con los sistemas de mejora continua. Es un cambio de paradigma brutal. Lo es. Y puedo asegurar a quienes nos escuchan que, para cuando terminemos esta conversación, habremos descubierto cómo algo tan diminuto y ordinario, y hablo de un simple clip de papelería, puede llegar a transformar radicalmente los ingresos millonarios de una empresa. ¡Qué maravilla de ejemplo! Pues para entender cómo un modesto clip de metal puede albergar ese nivel de poder, primero tenemos que demoler esa reverencia corporativa por las metas. Hay que cortar por lo sano. Exactamente. Y para lograrlo, es vital partir de una distinción fundamental que estableció originalmente Scott Adams, ya sabes, el creador de la conocida tira cómica Dilbert. Ah, sí, buenísimo. Pues él plantea una diferencia que parece meramente semántica, pero que la verdad es que lo cambia todo. Las metas son los resultados concretos que se quieren obtener. Los sistemas, en cambio, son los procesos repetibles que se siguen para alcanzarlos. Claro. Es como si alguien decide abrir una startup tecnológica. La meta evidente, el cartel de neón, puede ser construir un negocio que facture 1 millón de euros anuales o salir a bolsa. Ese es el titular. Eso es. Pero el sistema es la realidad de las trincheras. O sea, cómo se evalúan las ideas de productos cada lunes, cómo se estructura el proceso para contratar talento o cuál es el guión exacto que usa el equipo para las llamadas de ventas diarias. ¿Las operaciones en sí? Sí, y revisando el material, resulta que centrarse exclusivamente en ese cartel de neón, en la meta, pues presenta una serie de problemas estructurales gravísimos que la inmensa mayoría de los negocios ignoran. No es que sea una listita de inconvenientes, es un efecto dominó de fallos lógicos. En el mundo de los negocios tendemos a mirar a las empresas dominantes y, claro, asumimos que ganan porque establecieron metas increíblemente ambiciosas. Vemos solo a los que han llegado a la cima. Justo. Lo que el cerebro omite es que los ganadores y los perdedores comparten exactamente los mismos objetivos. Pensemos en un proceso de selección. Absolutamente todo candidato que se sienta en una entrevista de trabajo tiene la meta de conseguir el puesto. Nadie va para perder. Obviamente. Pues si la persona que consigue el éxito y la que fracasa estrepitosamente comparten la misma meta, entonces, por pura lógica deductiva, la meta no puede ser el factor que marca la diferencia. Claro, el objetivo es solo el requisito mínimo para entrar a jugar.
No es la estrategia para ganar. Y si logramos alcanzar esa meta a base de pura fuerza de voluntad, nos topamos con el siguiente problema. El espejismo. Exacto. El éxito basado en metas suele ser un espejismo temporal. Imaginemos el clásico escenario de una oficina que es un caos absoluto con montañas de papeleo, lo que a veces llamamos un agujero negro de facturas y contratos sin archivar. Me agobio solo de pensarlo. Ya, a todos nos ha pasado. Bueno, pues si el equipo se pone la meta de limpiar la oficina, hace un esfuerzo titánico un viernes por la tarde y la deja impecable. Perfecto, meta cumplida. Pero es un parche. Exacto, porque si se mantienen intactos los hábitos desordenados y la falta de procesos que generaron ese caos en primer lugar, en menos de 2 semanas la oficina volverá a ser un completo desastre. Se ha puesto una tirita sobre un síntoma, pero la enfermedad sigue ahí. Lo cual genera un ciclo súper agotador para cualquier profesional. Porque además, operar persiguiendo constantemente esos grandes hitos restringe severamente la satisfacción y la motivación de la plantilla. El síndrome de posponer la felicidad. Ese mismo. Las organizaciones caen en la falacia del seremos exitosos cuando. Ya sabes, seremos una empresa de verdad cuando salgamos en la portada de una revista financiera. O el equipo podrá celebrar cuando alcancemos el 20% de cuota de mercado. O sea, nunca es suficiente. Nunca. Es un conflicto de exclusión constante. Se crea una mentalidad binaria de todo o nada, donde el progreso intermedio no vale absolutamente nada hasta que se cruza esa línea imaginaria. Y fíjate, es precisamente esa línea imaginaria la que provoca el temido efecto yo-yo. El ejemplo clásico está en el deporte, ¿no? Vemos a un corredor que entrena religiosamente cada madrugada durante 6 meses para una maratón, cruza la línea de meta, le ponen la medalla. Y no vuelve a correr en la vida. Literalmente. De repente, no vuelve a salir a correr en meses. Como la meta ya no está ahí para empujarlo, pues el hábito desaparece. Y trasladado al mundo empresarial, concentrarse únicamente en la meta de facturación trimestral es el equivalente a que un jugador de baloncesto pase todo el partido plantado en la cancha mirando fijamente el marcador electrónico para ver si los puntos suben solos. Es absurdo. Es totalmente absurdo. La única forma real de ganar el partido es dejar de mirar el marcador y concentrarse obsesivamente en los entrenamientos, en la técnica de tiro, en la defensa diaria. Pero, a ver, aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo. Adelante. Me pongo en el lugar de quien dirige una compañía. ¿Acaso las metas son algo completamente inútil que debemos erradicar por completo? Porque, vamos a ver, ¿no necesita un equipo saber hacia qué puerto navega para no acabar a la deriva? No, a ver, las metas no son inútiles en absoluto, y erradicarlas sería un error garrafal. Tienen una función muy específica e irreemplazable. Son excelentes para establecer una dirección. O sea, el mapa. Exacto. Sirven para trazar el rumbo en el mapa y asegurar que el barco no navega en círculos. Pero, y aquí está la clave del asunto, es el motor y el sistema de navegación diaria lo que realmente hace avanzar el barco a través del océano. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cuál? Si ya sabemos que los sistemas son el motor real del progreso empresarial, ¿cómo se ven esos sistemas en la práctica diaria? Y sobre todo, ¿de qué tamaño deben ser los cambios operativos para que una empresa logre transformarse sin colapsar bajo el peso de sus propias expectativas revolucionarias? Bueno, y aquí es donde se pone realmente interesante, porque aquí entra la magia matemática de los pequeños incrementos, la famosa, y a veces la verdad muy incomprendida, filosofía del 1%. Muy incomprendida, sí. En la narrativa heroica de los negocios, tendemos a creer que un éxito masivo requiere siempre una acción masiva e inmediata. Una disrupción total, ¿no? Parecer el próximo Steve Jobs. El pelotazo, vaya. Eso es, el pelotazo. Sin embargo, la matemática pura demuestra que ser tan solo un 1% mejor cada día, un incremento que es casi imperceptible, genera a lo largo de un año un resultado final que es casi 38 veces mejor. Es un crecimiento exponencial. Los hábitos empresariales son, literalmente, el interés compuesto de la superación corporativa. Y lo fascinante aquí es que, aunque la matemática es irrefutable, nuestro cerebro humano odia profundamente esta filosofía. No nos gusta nada esperar. Nada. Evolutivamente, estamos diseñados para buscar recompensas a corto plazo. Si hacemos un esfuerzo hoy, queremos ver el resultado hoy, ahora mismo. Esto nos introduce en lo que el autor define como el valle de la decepción o la meseta de potencial latente. ¡Qué concepto tan bueno! Es clave. En los sistemas los resultados no son lineales, se acumulan de forma invisible durante muchísimo tiempo, antes de manifestarse en el exterior.
Es exactamente el mismo principio biológico del bambú. Ah, la historia del bambú japonés. Sí, que puede pasar 5 largos años echando un complejo sistema de raíces bajo tierra, sin mostrar ni un solo brote verde en la superficie. Para un observador externo parece que no ocurre absolutamente nada. Y de repente, en un lapso de solo 6 semanas, se dispara y crece decenas de metros hacia el cielo. Esa imagen conecta perfectamente con la fantástica historia de Jacob Reith, una cita que curiosamente está enmarcada en el vestuario de los San Antonio Spurs de la NBA. Habla de observar a un cantero golpeando una enorme roca 100 veces con su mazo pesado sin hacerle ni un mísero rasguño visible. Nada, ni polvo. Nada, ni una grieta. Pero en el golpe número 101 la roca se parte limpiamente en dos. Y es evidente que no fue ese último impacto milagroso el que rompió la piedra, sino la presión invisible y la suma acumulada de los 100 golpes anteriores. Claro. Y para sacar esto de la teoría y aterrizarlo de verdad en la realidad del alto rendimiento, es imprescindible analizar la historia de la organización British Cycling y su director de desempeño, Dave Brailsford, que asumió el cargo en 2003. Vaya historia la de los británicos. Es tela marinera. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan sobre la magnitud del reto, hasta ese momento los ciclistas profesionales británicos llevaban a sus espaldas más de 100 años de mediocridad casi absoluta. Eran malos con ganas. Eran el hazmerreír del circuito literal. El nivel era tan deficiente que los fabricantes de bicicletas europeos más prestigiosos se negaban a venderles material de alta gama. Espera. ¿No les querían vender bicis? ¿No querían? Temían que ver a los británicos perdiendo constantemente con sus bicicletas dañaran la reputación comercial de la marca. Imagínate. Es un nivel de desprestigio brutal. O sea, tocar fondo. ¿Y cuál fue la reacción de Brailsford ante semejante panorama? Pues no llegó prometiendo ganar el Tour de Francia de forma mágica, ni fijó una meta inalcanzable para intimidar al equipo. ¿Qué va? Hizo lo contrario, andar en bicicleta. Y luego intentaron mejorar cada pequeño componente en un mísero 1%. Y te digo que los detalles mecánicos y biológicos en los que se metieron son alucinantes. Ya te digo. Empezaron por lo obvio. Rediseñaron los sillines para hacerlos ligeramente más aerodinámicos y cómodos, y aplicaron un tipo específico de alcohol a las ruedas de competición para ganar una tracción marginal en el asfalto. Pero es que no se detuvieron en la mecánica de la bici. Fueron a buscar ese 1% a la fisiología humana. Hicieron que los ciclistas utilizaran pantalones cortos con sensores y calefacción eléctrica. Pantalones con calefacción. ¡Qué locura! Sí, porque mantener la temperatura muscular ideal entre carreras reduce las microroturas de las fibras, lo que acelera muchísimo la recuperación. Probaron docenas de tejidos distintos en túneles de viento para reducir la resistencia al aire. Llegaron al punto de contratar a un cirujano profesional para enseñar a los atletas la técnica médica exacta para lavarse las manos. Claro, para no pillar un catarro. Exacto, porque un resfriado común significa perder 4 días de entrenamiento. Y 4 días perdidos es el margen exacto entre una medalla de oro y quedar fuera del podio. Y atención a esto, incluso tomaron la decisión de pintar el interior de los camiones de transporte del equipo completamente de blanco. A ver, pintaron un camión. ¿Para qué? O sea, ¿qué ventaja aportó un camión blanco en una carrera ciclista? Pues parece irrelevante, pero un suelo blanco inmaculado permite a los mecánicos detectar inmediatamente cualquier partícula de polvo que se haya colado en el vehículo. Ah, el polvo en las piezas. Eso es, el polvo imperceptible que se asienta sobre la cadena de transmisión degrada la lubricación, lo que genera una fricción microscópica. Esa fricción cuesta centésimas de segundo en la pista. Al detectar el polvo, se elimina la fricción. Al eliminar la fricción, se gana la carrera. Madre mía. La verdad es que aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la suma de no contraer resfriados, tener músculos calientes, ruedas con mejor tracción y cadenas sin polvo, generó un dominio sin precedentes. Solo 5 años después, en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, el equipo británico arrasó con el 60% de las medallas de oro disponibles en pista. Una barbaridad. En Londres 2012 rompieron múltiples récords mundiales y lograron 5 victorias en el legendario Tour de Francia en un periodo de apenas 6 años. Pasaron de ser el hazmerreír a tener la hegemonía absoluta, todo gracias al 1%. Espectacular. Pero hay que tener mucho cuidado, porque esta matemática funciona exactamente igual a la inversa. Pensemos en la analogía de la navegación aérea.
Imaginemos un avión comercial que despega de Los Ángeles con el morro apuntando hacia Nueva York. Si el piloto, por error o negligencia, desvía la trayectoria tan solo 3,5 grados hacia el sur, un error minúsculo que nadie en la cabina notaría durante horas, el avión no aterrizará en Nueva York. Acabará en otra ciudad. Acabará a cientos de kilómetros de distancia, en Washington, D.C. Un error operativo de ese 1%, tolerado y repetido diariamente, actúa como un veneno lento y silencioso para la rentabilidad de cualquier negocio. Exactamente. Es un arma de doble filo, tal cual. Y si aceptamos que ese 1%, ya sea en su versión positiva o negativa, es la clave que determina la supervivencia, pues el siguiente paso lógico es averiguar cómo conseguir que toda una plantilla ejecute ese 1% positivo cada jornada de forma consistente. Esa es la pregunta de millón. Y la respuesta no pasa por encargar talleres de motivación, ni prometer bonos inalcanzables o exigir una fuerza de voluntad hercúlea. La respuesta real reside en el diseño del entorno, tanto físico como digital. Claro, cuando a un gerente le fallan los procesos, lo natural es pensar, mi equipo no está motivado, necesitamos incentivos. Pero me estás diciendo que la solución es redecorar la oficina. Bueno, rediseñar más que redecorar. Fíjate, en el año 1936, el brillante psicólogo Kurt Lewin propuso una ecuación heurística muy elegante que cambió la forma de entender la acción humana. Estableció que el comportamiento es una función de la persona interactuando dentro de su entorno. La persona y el entorno, vale. Históricamente, las empresas han gastado fortunas intentando cambiar el componente de la persona. Ya sabes, tratando de forzar la motivación interna. Pero es infinitamente más barato y eficaz cambiar el entorno. En el ámbito de las operaciones empresariales, esto se materializa mediante una estrategia profundamente pragmática conocida como adición por sustracción. Adición por sustracción. O sea, sumar eficiencia restando obstáculos. Reducir la fricción para que hacer lo correcto requiera la mínima cantidad de energía posible. Así es. Y las fuentes que manejamos hoy citan el nacimiento del modelo de producción Lean, o producción ajustada, en Japón durante la década de los 70 como el caso de estudio definitivo. En lugar de gritar a los trabajadores para que se concentraran más, las fábricas automotrices y tecnológicas japonesas auditaron y rediseñaron físicamente la ergonomía de los espacios de trabajo. Se lo tomaron muy en serio. Ordenaron las mesas de ensamblaje de tal forma que los operarios no tuvieran ni siquiera que estirar un brazo de más, o girar el torso para alcanzar los destornilladores o las piezas que necesitaban. Cada herramienta estaba literalmente al alcance de un movimiento natural. Y hay que entender la psicología detrás de eso, porque tener que girarse o caminar 3 pasos para buscar una herramienta 100 veces al día no solo gasta segundos, es que gasta energía cognitiva, drena la voluntad. Cansa mentalmente, claro. Y al eliminar esos micromovimientos, el impacto frente a la industria estadounidense de la época fue devastador. Las estadísticas de finales de los 70 lo dicen todo. En 1974, las televisiones a color que salían de las fábricas en Estados Unidos recibían 5 veces más quejas y llamadas al servicio técnico que las japonesas. 5 veces más, ¡qué locura! Y para 1979, los ensambladores americanos empleaban el triple de tiempo en construir productos idénticos. ¿El motivo? Pues que el entorno en Japón estaba meticulosamente optimizado para que cometer un error o perder el tiempo requiriera un esfuerzo consciente. Hacerlo bien era el camino de menor resistencia. Pero a ver, pongámonos momentáneamente en los zapatos de alguien que dirige una empresa moderna. Medir los centímetros que tiene que estirar el brazo alguien para coger un bolígrafo, ¿no es cruzar la línea hacia una microgestión casi paranoica? O sea, ¿de verdad reducir un clic o un paso físico impacta en los márgenes de beneficios reales? Bueno, si conectamos esto con la perspectiva general, no estamos hablando en absoluto de vigilar o microgestionar al individuo como tal. Estamos hablando de gestionar implacablemente los obstáculos invisibles que agotan a esa persona. Ah, vale, la fricción. Exacto. El entorno actúa como una mano invisible que fomenta o bloquea un comportamiento. El ejemplo del gobierno británico es iluminador a este respecto. Querían aumentar el porcentaje de gente que pagaba sus impuestos a tiempo. Inicialmente enviaban a la gente a una página web gubernamental estándar. Ya me imagino el laberinto. Y tanto, el usuario tenía que buscar la pestaña de impuestos, descargar un documento y rellenarlo.
Lo que hicieron fue aplicar la adición por sustracción. Eliminaron todo el proceso de búsqueda enviando un enlace directo que abría automáticamente el formulario exacto. Eliminaron un solo clic. Un solo clic. Y esa supresión microscópica de fricción digital disparó la tasa de cumplimiento del 19,2 al 23,4%. A escala demográfica de un país entero, esos 4 puntos porcentuales de diferencia se tradujeron en cientos de millones de libras esterlinas entrando en las arcas públicas. Increíble. Cuando se reduce la fricción, la resistencia mental desaparece y el comportamiento deseado fluye por gravedad. Vale, recapitulemos un poco el viaje hasta aquí. Hemos desconstruido la tiranía de la gran meta final. Hemos interiorizado el tremendo poder matemático del 1%. Y hemos aprendido a estructurar el entorno para que el buen trabajo ofrezca la menor resistencia posible. En teoría, el éxito debería estar garantizado. En teoría, sí. Pero aquí chocamos contra un enorme muro biológico. Porque el cerebro humano exige ver resultados de inmediato para segregar dopamina y mantener la motivación. Y sin embargo, el mundo de los negocios es un ecosistema de retornos severamente retardados. A largo plazo, siempre. Claro. Un equipo comercial hace una llamada tensa de ventas hoy, recibe rechazos, y si hay suerte, el contrato millonario no se firma hasta dentro de 7 meses. ¿Cómo podemos medir y celebrar el progreso un martes cualquiera para que el equipo no pierda la moral sin caer de nuevo en la trampa de mirar ansiosamente el marcador de ingresos diarios? Ese es, sin duda, el mayor desafío operativo. Es la fricción constante entre nuestro cerebro paleolítico, que está programado para obtener recompensas instantáneas, como cazar y comer ese mismo día, y la corporación moderna, donde el retorno de la inversión tarda trimestres en llegar. Son dos mundos distintos. Completamente. Si no diseñamos un puente entre ambos, la desmotivación es inevitable. La respuesta a este problema radica en transformar los indicadores rezagados en indicadores adelantados. Y para ello necesitamos crear reforzadores visuales inmediatos que actúen como un historial innegable de nuestros hábitos. Y aquí cumplimos la promesa con la que abrimos este análisis. La fascinante historia de Trent Dearsmith, un novato en ventas de solo 23 años. Consiguió trabajo en una firma financiera. Le asignaron un escritorio, una silla y un teléfono en un sector increíblemente despiadado. Nadie en la oficina daba un duro por él. Lo tenían por perdedor. Tal cual. Pero Trent traía consigo una táctica secreta, lo que el autor bautizó como la estrategia del clip de papelería. Cada mañana, al sentarse, colocaba 2 vasos de cristal sobre su escritorio. Un vaso estaba completamente vacío. El otro contenía en su interior exactamente 120 clips metálicos. Una señal visual cruda y súper directa. Directa y muy táctil. Levantaba el teléfono, realizaba una llamada en frío de ventas y, sin importar el resultado de la llamada, ya le colgaran o le escucharan, tomaba físicamente un clip del vaso lleno y lo dejaba caer en el vaso vacío. Clink. ¡Qué satisfactorio! Muchísimo. Y su regla sagrada era no parar, no irse a comer, no dar por terminada la jornada, hasta que los 120 clips hubieran migrado completamente al segundo vaso. De repente, cada llamada de ventas, en lugar de ser un ejercicio de ansiedad por el posible rechazo, se convertía en una pequeña victoria física. Satisfactoria e instantánea. Eso es. Y los resultados de mover clips de un lado a otro. Pues en apenas 18 meses, este novato trajo a la firma $5 millones en nuevos negocios. Y para cuando cumplió los 24 años, estaba cobrando un salario base de $75,000. Y hablamos de dinero de la época. Movió trozos de metal, puenteó su cerebro primitivo y movió millones. Es que el gran secreto psicológico detrás de esta estrategia de los clips es que desactiva por completo el tóxico ciclo del todo o nada. En la cultura de ventas o de negocios en general, si se acaba el día y no se ha firmado un contrato, la persona siente que el día ha sido un fracaso absoluto. ¿Te vas a casa frustrado? Frustradísimo. Sin embargo, el acto de mover un clip entrega una microdosis de dopamina que está desvinculada del resultado financiero final. Demuestra visualmente que el sistema se ha ejecutado, mantiene a la persona remando. Es la misma filosofía de métricas que aplicó el legendario entrenador Pat Riley cuando asumió el mando de Los Ángeles Lakers en la temporada del 86. Ah, el famosísimo programa CBE.
Así es, el CBE, las siglas en inglés de Mejor Esfuerzo para una Carrera. Riley era muy consciente del ego inmenso de los jugadores de élite. No entró al vestuario gritando que la única meta aceptable era ganar el anillo de campeonato. Optó por algo mucho más astuto. Rastreó y recopiló las estadísticas base históricas de cada jugador, remontándose incluso a sus partidos en el instituto. Para tener un punto de partida. Exacto, creó una línea base de rendimiento. Y luego les pidió un único compromiso personal: superar sus propios números base históricos en al menos un 1% cada mes de la temporada. Se establecieron pizarras visuales en el vestuario para comparar ese esfuerzo gradual. Todos los días viéndolo. Claro, al cambiar el foco, dejando de mirar la enorme montaña del campeonato para concentrarse en la pequeña e inmediata mejora del sistema, eliminaron la presión paralizante. ¿El resultado? Se convirtieron en el primer equipo en 20 años en conseguir la hazaña de ganar 2 campeonatos consecutivos de la NBA. Entonces, ¿qué significa todo esto para la gente que está al frente de un negocio hoy? Porque, a ver, si es cierto que los números y los historiales visuales son herramientas así de potentes, también corremos el riesgo de convertirlos en armas de destrucción masiva si decidimos medir el comportamiento equivocado. Es un riesgo enorme, sí. Los textos advierten sobre un concepto fundamental en economía llamado la ley de Goodhart, que dicta que cuando una medida se convierte en el objetivo, deja de ser una buena medida. Pensemos, por ejemplo, en la gerencia de un restaurante en problemas. A ver. Si la dirección decide que la única métrica de éxito válida y visible será la recaudación de la caja al final de la noche, ¿qué ocurre en la práctica? Pues que el equipo puede lanzar ofertas agresivas, recortar en la calidad de los ingredientes y meter prisa a las mesas para que se levanten rápido. Pan para hoy y hambre para mañana. Exactamente. Estarán ingresando muchísimo dinero en el corto plazo y la métrica brillará espectacularmente. Pero si la comida es terrible y el trato es rudo, esos clientes jamás volverán. Que alguien pase una tarjeta de crédito no significa que haya disfrutado la cena, ¿verdad? Desde luego que no. Se estaría haciendo caja hoy a costa de destruir la viabilidad del negocio a largo plazo solo por adorar a la métrica incorrecta. Y esa es la trampa mortal de llevar un historial sin conciencia. Cualquier sistema de medición visual tiene que estar intrínsecamente alineado con el propósito y la salud real del negocio a largo plazo. No ser solo un número fácil de engordar artificialmente. Y además, utilizar un historial visual sirve para proteger otro principio vital, que es la regla inquebrantable de la capitalización de hábitos. Explícanos un poco más eso. Pues mira, en cualquier negocio habrá días malos. Un día sin ventas, un martes donde se colapsa la cadena de suministro o un día que estás enfermo y no puedes entrenar. La regla dicta que fallar un día es simplemente un accidente estadístico. Pero fallar 2 días consecutivos, eso es la fundación de un nuevo y destructivo hábito. Ah, claro. Empieza la racha negativa. Exacto. Un día rojo en el calendario no borra el progreso compuesto de los meses anteriores. Siempre y cuando, al amanecer del día siguiente, el sistema vuelva a encenderse sin dramatismos. En los sistemas, la consistencia imperfecta siempre supera a la búsqueda de una perfección esporádica e insostenible. Qué gran verdad. Bueno, nos acercamos ya al final de este viaje. Y para destilar todo este conocimiento en algo puramente accionable, los líderes empresariales, quienes gestionan equipos o impulsan sus propios proyectos, necesitan dejar de asfixiarse y asfixiar a su entorno persiguiendo a ciegas metas abstractas y lejanas. Hay que soltar esa carga. Sí. El verdadero éxito corporativo se forja desmantelando la glorificación del destino final y enfocándose obsesivamente en pavimentar el trayecto. Esto significa diseñar procesos de mejora del 1% diario, modificar físicamente los entornos de trabajo mediante la adición por sustracción para que equivocarse sea difícil. Y, por supuesto, establecer métricas diarias que proporcionen victorias inmediatas y visibles. En esencia, requiere un salto evolutivo en la forma de pensar. Significa hacer la transición de ser simples gestores de ambiciones y esperanzas a convertirnos en arquitectos precisos de comportamientos repetibles. Me gusta eso de arquitectos de comportamientos. Es que lo cambia todo. Implica dejar de perder el sueño por el gran hito anual, para empezar a prestarle una atención casi microscópica a la fricción y a la calidad de los procesos que ocurren todos los días a las 9 de la mañana. Es una conclusión brillante y francamente nos deja una reflexión final profundamente provocadora.
Cabe preguntarse entonces si el verdadero éxito financiero, profesional o incluso personal no es una revelación milagrosa, sino el producto lógico de una evolución gradual. Si consiste en sumar victorias, sí. Si de verdad consiste en acumular cientos de pequeñas victorias invisibles cada jornada y no en esas transformaciones teatrales de la noche a la mañana que tanto nos venden, ¿cuál es, analizando en frío, ese único y ordinario clip de papelería que se necesita empezar a mover de un vaso a otro mañana a primera hora para desatar esa inmensa reacción en cadena?